En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dame palabras, Señor, para que las personas lo puedan entender, Señor. Aquellos que oyen este mensaje. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alabado sea el Señor. Qué lindas son estas palabras del apóstol Pablo que nos dice. Alentados los unos a los otros, diciéndonos unos a otros que Cristo vive. Aleluya. Que Cristo es el Rey de Reyes. Que Cristo es nuestro Señor. Que Cristo es nuestro Rey. Que no estamos perdiendo el tiempo. Que alcanzaremos la salvación si le seguimos fieles. Si estamos firmes en sus caminos, alcanzaremos la salvación. Dice aquí el apóstol Pablo que unos a otros debemos de decirnos estas palabras, que acerca de los que duermen, que no están en el olvido, están presentes delante de la presencia de Dios. Eso que han muerto antes que nosotros, antes que la venida del Señor. Aleluya. Porque Dios le dijo allí a Moisés, allí en la salsa, le dijo: yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no Dios de muertos, sino de vivos. Alabado sea el Señor. Entonces esos hermanos que han muerto en el Señor están ahí vivos, esperando, aleluya, esperando el día glorioso en que vengan en las nubes con el Señor a buscar a su iglesia, a buscar a aquellos que les aman, aquellos que han tenido un buen testimonio, aquellos que no han sido rebeldes, aquellos que no le han rechazado por las cosas de este mundo que perecen y terminan, por las ambiciones, por los negocios, por las empresas. Alabado sea el Señor, alabado sea, sino que hemos vivido en humildad, en el amor del Señor, amándonos unos a otros. Aleluya, porque este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza y con todo, hasta con toda tu visera. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Estas son las promesas, esas son las palabras que el Señor nos ha dado a nosotros, su iglesia. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Aleluya. Y si la cumplimos, veremos a Cristo en las nubes. ¿Con quién? Con sus santos millares. Aleluya. Con aquellos que murieron antes que nosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y el mismo Señor tocará la trompeta con poder, con potestad, con virtud. Aleluya. Como la toca un rey para la batalla. El mismo Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nosotros los vivos seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor para siempre en las nubes, en los aires, en su gloria. Alabado sea el Señor.
Allí en el cielo celebraremos allí, en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 7 lo dice, celebraremos la boda del Cordero, aleluya, prometida por el Señor a su iglesia, a los fieles, a los que le han servido, alabado. Pero hay de los moradores de la tierra, hay de aquellos que se queden por su desobediencia, por amar malas cosas de este mundo, por despreciar el Evangelio. E incluso muchos cristianos, aleluya, se quedarán en las iglesias, alabando al Señor, cantándole al Señor, aleluya, pesándole por no haber sido fiel al Señor, aleluya. Porque dice la palabra en Mateo 24:40, aleluya, que habrán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Alabado sea el Señor. Esos que se quedan son los que han oído la palabra de Dios, pero que no le han sido fieles a Dios. Aleluya. Porque han amado malas cosas de este mundo. Alabado sea el Señor. Que las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Pero nosotros que hemos amado al Señor, que hemos amado el Evangelio, que hemos amado malas cosas de Dios, aleluya, seremos levantados y arrebatados para estar con el Señor para siempre en las nubes. Aleluya, alabado sea el Señor. Por eso hay esperanza, hay promesas de Dios, que si nosotros cambiamos nuestra vida, aleluya, de una vida de desobediencia a una vida de obediencia, de amor, alabado sea, de obediencia y de amor y de santidad, nosotros podemos alcanzar esa gloria, aleluya. Nosotros podemos alcanzar esa misericordia de Dios, nosotros podemos alcanzar esa virtud, porque es una virtud poderse con el Señor, porque hay de los moradores de la tierra, porque el diablo va a descender con gran poder y con gran ira, porque el diablo nos odia. El diablo odia a esta humanidad porque la hizo Dios, y el diablo todo lo que Dios ha hecho lo odia, y va a hacerle gran estrago a esta humanidad, va a hacerle grande sufrimiento a esta humanidad. Aleluya, alabado sea el Señor. Por eso dice, ay de los moradores que se quedan, porque habrá guerra, habrá hambre, habrá epidemia, habrá terremotos, habrá mucho sufrimiento sobre la humanidad. Aleluya. Y de aquellos que se quedan, de aquellos que no se han ido con el Señor, alabado sea el Señor, van a tener que dar su vida para poder irse con el Señor. Van a tener que dar su vida para poder alcanzar la salvación, la vida eterna con Dios. Aleluya. Así que nosotros cada día debemos de prepararnos más, estar más cerca del Señor, para que cuando suenen esas trompetas poder ser levantados, aleluya, porque estamos cerca ya de la venida del Señor. Los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿qué señales habrán de tu venida y de tu reino? Cristo le dijo, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos cristos, habrán guerra, rumores de guerra, terremotos, todas estas cosas. Aleluya. Y todas estas cosas las estamos viendo, pero el Evangelio es real. Aleluya. Nosotros los que hemos conocido el Evangelio, nosotros los que hemos estado en el Evangelio, hemos visto como hay personas que se han sanado de cáncer, que los médicos no lo pueden curar. Se han curado de cáncer, se han curado de muchas enfermedades del alma, de la diabetes, de enfermedades que no tienen cura. ¿Cómo se han curado? De personas que le daban ataques, aleluya, y han sido sanadas en el Evangelio, aleluya, porque el Evangelio es lindo, porque el Evangelio es bueno, porque el Evangelio es de los pobres, de los mansos, de los humildes, de aquellos que aman a Dios, de aquellos que desprecian las cosas de este mundo sin importarle nada. Aleluya, alabado sea el Señor.
Por eso te digo que tienes una oportunidad de acertar a Cristo, de acercarte a Cristo. Aleluya. Para que Cristo haga de ti una nueva persona, una nueva criatura. Para que Cristo haga de ti una luz. Aleluya. En medio de las tinieblas de este mundo. Alabado sea el Señor. Pero dice ahí en Mateo 24, del versículo 31 en adelante también, 29 en adelante. Dice que después de aquellos días de tormenta, aleluya, tengan en cuenta los que se han quedado, que van a pasar por una gran tormenta. Aleluya, alabado sea el Señor. Después de aquellos días, el Señor vendrá y todo ojo le va a ver. Ya será una venida, aleluya, en que todas las personas le van a ver. No es como la de Mateo 24, 40, aleluya, que vendrá como ladrón en la noche, aleluya, alabado sea, que solamente va a ser levantado los que han sido fieles, los que le han servido, los que han puesto su corazón y su mente y su vida para agradarle al Señor, aleluya, alabado sea el Señor, lindo es el Señor. Ahí le va a ver todo le va a ver, alabado Señor, porque viene a implantar su reino después de aquella gran tribulación. Y le dirá a sus ángeles, aleluya, que toquen las trompetas y que levanten, alabado sea el Señor, los muertos en Cristo. Aquellos que no se fueron en el rapto de la iglesia, que están ahí debajo del altar de Dios, esperando el día en que el Señor los levante, aleluya. Esos se van a perder las bodas del Cordero. Esos se van a perder esos regalos tan lindos que tenemos allá en el cielo, que Dios nos ha dado a todos nosotros. Aleluya, alabado sea el Señor. Lindo es el Señor, lindo es el Señor. Lindo es el Señor, alabado sea el Señor. Por verse infiltrado, por verse deslizado hacia las cosas de este mundo que perecen y que terminan, de la vanidad, del orgullo, aleluya, de las cosas desagradables ante Dios. Alabado sea el Señor, porque le han gustado también las cosas de este mundo, y para ellos esas cosas no son nada malo. Aleluya, alabado sea el Señor. Donde están haciendo prácticas y conversaciones, aleluya, que no son lindas delante del Señor, donde están viendo con sus ojos cosas que no son lindas delante del Señor, donde están oyendo cosas que no son lindas delante del Señor. Nosotros por eso nos cuidamos de esas cosas. Alabado sea el Señor. Nosotros queremos que nuestras conversaciones sean lindas, sean santas, sean puras. Alabado sea el Señor. Y cuando vemos que hay personas corruptas hablando cosas sucias, nos alejamos rápido de esos lugares. Alabado sea el Señor, porque nosotros queremos estar donde esté el Espíritu Santo de Dios, donde estén los ángeles de Dios. Queremos estar nosotros, porque amamos a Dios, porque amamos el Evangelio. Alabado sea el Señor. Lindo es el Señor, lindo es el Señor. Por eso tenemos que prepararnos. Dice que las 10 vírgenes aquí en Mateo 25, esas 10 vírgenes, aleluya, 5 de ellas estaban preparadas. Se levantaban orando, se levantaban ayunando, se levantaban hablando de Dios, se levantaban buscando de Dios, predicándole a las personas. Alabado sea el Señor. Y quizás las otras mismas le decían: tú te vas a volver loca, tú estás loca. Alabado sea el Señor, tú estás loca. Y otras, y este mundo igual. Lo que le dicen nuestros mismos familiares que no están convertidos al Señor: te vas a volver loca, tú estás loca, tú estás loco. Alabado sea el Señor. Hablándole del Señor y hablando, lo único que tú quieres es hablar del Señor. Mira, diviértate en estas cosas, en la televisión. Aleluya, viendo tantas corrupciones. Alabado sea el Señor, lindo es el Señor. Pero estas vírgenes se guardaban santa, pura, en oración, en obediencia, en amor de la